Buenas tardes, soy Rosalía Pascua y estamos en este programa, una nueva edición de Ley y Derecho. Ante todo, queremos daros las buenas tardes a todos los que nos sintonizáis a través de 102.7 FM, Intereconomía Radio, y a los telespectadores del Toro TV. Antes de comenzar, queremos dar las gracias a Estefano Rodríguez, que es el realizador, y también a Francisco Carrizosa, técnico de producción y sonido. Igualmente a la directora de la cadena, doña Aura Ponce. Sin más dilación, traemos esta tarde un tema de actualidad muy importante que se está produciendo actualmente, ¿no? Es un movimiento que comienza trayendo reivindicaciones por la insatisfacción que tienen los letrados, concretamente en relación a sus como vienen siendo tratados, ¿no? Concretamente los letrados del turno de oficio y también los letrados en general en cuanto a su dignificación. Nos acompañan esta tarde dos compañeros que vienen de asociaciones de abogados, concretamente Pablo Álvarez, que viene de la asociación AJAI, igualmente Guiomar Domenech, que viene de la asociación Defenda. Comienza todo con un movimiento allá por el mes de septiembre, ¿verdad?, donde nos conocimos y nos unimos para acudir al Parlamento y decirle alto y claro, ¿no?, que teníamos que empezar a cambiar las retribuciones y más cositas, ¿no? Entonces, ahí los conocimos y luego hemos ido más allá, ¿no? También al Defensor del Pueblo Andaluz y intentando dar voz. Este programa va enfocado realmente a ese movimiento que se inicia, pero que continúa el próximo 27 de abril con una manifestación en Madrid delante del Congreso de los Diputados, donde se van a unir todos los colegios, abogados, bueno, letrados de todos los colegios de España. Ese llamamiento, y por tanto, sin más dirección, presento a mi compañero Pablo y a mi compañera Guiomar. Buenas tardes. Encantada. Y bueno, contarnos un poquito. Hay una plataforma, ¿verdad?, de abogados, sí, que se crea con 14 asociaciones, un sindicato, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Y hacéis unas reivindicaciones urgentes, ¿verdad? Sí, hacemos unas reivindicaciones urgentes. Bueno, habría que entender un poco de dónde venimos realmente para entender por qué llegamos ahí. Si me permite, Rosalía, realmente tú lo sabes, igual que yo, como te has dicho, hemos coincidido con motivo de las distintas visitas al Parlamento y al Defensor del Pueblo. En la primera al Parlamento, que fue con el consejero de Justicia, que no nos dispensó todo el trato halagador que debería, pero bueno, en esa yo no entré, recuerdo que tú sí, y en la siguiente yo sí estuve presente. Pero lo esencial aquí realmente es que hemos tocado fondo, en el sentido de que estamos ante una crisis, digamos, de modelo en el funcionamiento de la abogacía y en la garantía del derecho de defensa. Estamos en una circunstancia en la que realmente ese beneficio de justicia gratuita prácticamente se ha generalizado, sobre todo en las regiones que tienen un nivel de renta más bajo, y ahora mismo se está cargando básicamente sobre nuestras espaldas. Pero Pablo, esta manifestación que está convocada para el próximo 27 no solamente versa sobre el turno de oficio, ¿no? Eso tenemos que dejarlo también claro para que se vean representados todos los compañeros, ¿no? Claro. Que vean que sus reivindicaciones son las que se van a llevar a esa manifestación, ¿verdad? Evidentemente. Vale. Evidentemente tenemos muchas razones del día a día. Seguramente tengamos cada uno aquí un rosario de anécdotas y de aportaciones varias que podrían acabar siendo casi una historia de la mili, pero realmente sí se ha perdido mucho de la figura del abogado. Realmente hasta cierto punto se nos ha perdido un poco el respeto y las formas, y estamos intentando también recuperar eso. Quizás no solo incluso a los abogados, también a los compañeros procuradores, que a lo mejor no están tan movilizados en este movimiento, pero también les podría llegar a interesar. Abogados de a pie, ¿no?, que estamos hablando, ¿no? Yo creo que hubo un antes y un después, ¿no?, en el COVID,
que fue cuando nos empezamos como que a dar... Había habido pequeños movimientos antes, porque yo había participado en ello, pero el COVID yo creo que fue el detonante. Fue cuando ya nos vimos que nos quedamos sin ayuda, fue visibilizar nuestra verdadera realidad, que había compañeros que lo estaban pasando mal y que la vocación no era lo que se aparentaba, ¿no? Entonces que había que dignificarla y retribuirla, porque no estaba siendo retribuida. Y yo creo que ese fue el antes y el después, entre otras cosas porque el COVID, si algo nos demostró, por ejemplo, es que no se nos perdonó nada, ¿no? Cuando en otros... sí, de ahí te puedo decir yo algo, porque a mí me tocó una guardia 2 o 3 días después de que se declarara el estado de alarma. Claro, yo salí de casa para comisaría y me daba la sensación de que iba poco más o menos a la guerra. No sabíamos a qué nos enfrentábamos, no sé si recordáis en aquel entonces que si había que llevar guantes, que si no había que llevar guantes. Un pánico. Y te lo tenías que proveer. Un compañero, no sé si fue de allí también, porque viene de Jerez de la Frontera, entonces un compañero creo que de Jerez que fue escupido por un positivo en COVID, o sea... Sí. Creo que era Jerez, ¿no? No me acuerdo si era... han escupido y han... En la época de COVID, claro. En la época de COVID, en el COVID fuerte, en el COVID en el que la gente moría como moscas y era muy, muy, muy fuerte, no existían vacunas, teníamos mucho miedo, no sabíamos nadie cómo actuar. Bueno, no tuvimos ni siquiera vacunas cuando había vacunas. Exactamente. Porque, bueno, hay que partir de la base de que los abogados... Ni los EPIs, que nos los autoproporcionamos, que es que además no había, porque es que tú salías a la farmacia y tú dices, tengo que hacer la guardia, tengo que hacer la asistencia. ¿Cómo voy? Ni EPIs para los abogados, ni EPIs para los detenidos, porque había compañeros que se quejaban de que tenían que llevar las mascarillas para los detenidos, porque si no se podían contagiar. Claro. Yo recuerdo aquel día haber ido a comisaría con una mascarilla, como no sabía lo que iba, la llevaba rellena de algodón por dar un extra, digamos, de protección, y pocos días después recuerdo también estar en la puerta del juzgado, salió el funcionario a llamar para el señalamiento y decir, no, sin guantes no se puede entrar. Yo no llevaba guantes, digo, pues, no puedes tocar nada, me pongo los de la moto. Luego una alma caritativa que me dejó unos guantes. Luego, como no tuvimos ayuda en esa época, no solamente en estas situaciones que estamos contando, sino también a la hora de ayudas económicas, es que no las tuvimos, nos vimos totalmente abandonados. Pagando yo creo que fue el antes y el después que lleva y motiva a esto, ¿no? Que es el punto donde estamos llegando. De hecho, hay un compañero que tiene que cerrar el despacho, que ha cotizado muchísimos años y se ve en la calle porque no le quieren dar su dinero cotizado. Ingresado en la mutualidad de la abogacía y cuando lleva 26 años en el turno de oficio. Y se tiene que salir y cerrar. Intentaremos explicar a los espectadores cómo funciona el turno de oficio. El turno de oficio, hay pleitos que nos designan y podemos estar 10 años llevándolos, pero nadie cotiza por nosotros. Somos los abogados los que tenemos que asumir ese gasto, ¿no? Entonces, cuando estamos prestando un servicio público y esencial. Entonces, muchos abogados obviamente se sienten maltratados por esta situación porque no ocurre con otras administraciones, solamente no ocurre con la Administración de Justicia, y entonces pues se empiezan a movilizar, y es el movimiento que estamos comentándonos que funciona gracias a nuestra compañera Gemma Fernández de la asociación AJATO, que viene a bien contactar con el resto de asociaciones y nos unimos, las asociaciones andaluzas. Íbamos inicialmente al consejero, posteriormente al consejero del Parlamento, posteriormente vamos al Parlamento también a reunirnos con oposición, acabamos en el Defensor del Pueblo, y eso lleva a ir al Congreso y ya hacer llamamientos a más asociaciones, ya de ámbito nacional, incluso al sindicato Venia, que bueno, el sindicato Venia, corrijo, estaba desde el inicio, es la segunda reunión, corrijo, perdón. Se hace el llamamiento nacional y entonces actualmente estamos con una plataforma de 14 asociaciones del sindicato llevando estas reivindicaciones. Digamos que... Pero esto todo se crea porque los abogados nos vemos indefensos, desprotegidos ante edificio judicial y gobierno en todos los aspectos. Somos los que defendemos los derechos de los clientes
asalariados, autónomos, empresas, para conseguir todo lo que tienen y lo que van a tener. Y nosotros todavía estamos en épocas que no tenemos derecho a baja maternal, que no tenemos derecho a cogernos los 30 días de vacaciones cuando queramos, que no tenemos derecho a decir, oye, que mi mujer se ha puesto de parto hoy y tengo juicio, suspéndamelo, que está pariendo. No tenemos derecho a eso, o sufres un aborto espontáneo, te tienen que hacer el aborto y pues tú verás, ya se verá cómo se resuelve el juicio, pero es que estoy en el hospital ingresada. Entonces son muchísimas cuestiones económicas también, que los clientes pues no te pagan. Entonces son como cualquier trabajador, pero nosotros defendemos al trabajador y lo llevamos a los tribunales y lo ganamos. Algunas veces, otras no podemos, por desgracia, pero a nosotros mismos nos deniegan simplemente iniciar cualquier movimiento. Entonces, como abogados tenemos que crear asociaciones como estas, como AJAI, Defenda y demás, para poder unirnos entre todos y hacer eco, porque solos no podemos. Fíjate, Guiomar, que a mí me parece que aquí hay varios puntos de inflexión. Uno de ellos los ha mencionado ya Rosalía, que es la intervención de Gema. Sí, sobre todo cuando cazó literalmente al consejero de justicia en Jaén, lo abordaron con la toga puesta en la calle y ahí se vio obligado realmente a concedernos audiencia, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero fue una audiencia, pero bueno, realmente no hubo ni foto, ¿no? No hubo ni foto, y además a los que estuvisteis ausentes un poquito en el gallinero, no. Sí. Pero bueno, pero aparte de eso, yo recuerdo también, creo que es un antecedente, un correlato bastante apropiado, el episodio Lara, por decirlo de alguna manera. Importante. Que fue el único decano que durante el COVID realmente dio la cara por sus colegios y acabó acabó procesado. De hecho todavía tiene el juicio pendiente, pero yo creo que en ese momento todos nos dimos un poquito cuenta de que había que alzar la voz, que había que dar pero claro, pero en este punto que hay que contar a los espectadores quién es Lara y qué hizo Lara para acabar procesado. Lara era decano del Colegio de Abogados de Málaga en el momento COVID de la pandemia y salió en defensa de sus letrados de oficio, diciendo que no iban a ir a guardias, ¿no? Creo recordar que era así, si no se le garantizaban las medidas de seguridad. Se interpretó como una desobediencia, ¿no? Si no me equivoco mal, ¿no? Y actualmente se encuentra en fase ya de acusación, ¿no? Y acusado y a la espera de juicio. Si eso se le hace a alguien que era decano de un colegio por defender lo que se estaba exigiendo, por ejemplo, a un empresario con sus trabajadores, y sin embargo, si un empresario no lo hacía con sus trabajadores, se le puede caer el pelo, pero oiga, y si un consumidor con nosotros en el Mercadona, usted no puede entrar sin guantes, sin mascarilla, sin protección y limpia el carro. Pues claro, y además con el agravante que nosotros cuando vamos a guardia, pues vamos vendidos. Vamos vendidos, tratamos con algunas veces con delincuentes, o sea, me refiero a algunas veces, me he explicado mal, ¿no? Que sí es cierto que hay gente que... Hombre, que pueden estar en su mejor momento. Exactamente, o estar en síndrome de abstinencia. Un compañero fue atacado por su propio cliente con un bolígrafo. Exacto, sí, eso fue en Jerez. Sí. También. En Jerez pasa de todo. Bueno, a lo mejor me equivoqué en la de antes. Pero bueno, el caso es que tenemos 12 reivindicaciones, ¿vale? Y empezamos por la primera. En este punto me gustaría dar paso a nuestra compañera Alba Font de la asociación Justa Causa Córdoba. Ella nos manda estas palabras donde explica la situación también en la que nos encontramos en relación a la remuneración. Damos paso al audio. Uno de los problemas con los que nos encontramos los abogados del turno de oficio no ya lo poco que cobramos en relación a nuestras retribuciones, sino que hay muchas actuaciones que ni siquiera cobramos y que estamos obligados a hacer. Pongo por ejemplo pues que estemos de guardia en asistencia al detenido
que nos llamen de la policía porque tienen un detenido por una requisitoria, acude y luego un procedimiento que a lo mejor se lleva en otro juzgado. Y pues no es que no lo cobren, sino que es que además te ha costado dinero, porque si no pasa a disposición judicial porque no esté detenido el investigado, pues se queda en la diligencia simplemente en la policía y no cobramos absolutamente nada. Ocurre también pues con los archivos de actuaciones, va porque alguien ha denunciado a otra persona, acude para que prestarle declaración al investigado en policía, pues luego cuando acude al juzgado el denunciante no ratifica la denuncia, con lo cual se archiva. Son actuaciones que no cobramos y además las que le perdemos dinero, sobre todo si nos tenemos que desplazar a otra localidad. Recurso de reforma, solo se cobra si es estimatorio, o sea, de ese estimatorio no lo cobre. Estamos también obligados a llevar las ejecuciones de sentencia y las ejecutorias durante los 2 años siguientes al listado de la sentencia. Actuaciones por las que tampoco cobramos, en fin. Esto merma desde luego nuestra situación económica, o sea, ya digo que no es solo ya que cobremos poco, sino que es que hay muchísimas intervenciones en las que no cobramos absolutamente nada, incluso le perdemos dinero. Pues sí, así es como cuenta nuestra compañera Alba en relación al turno de oficio. Hay muchas actuaciones que no se cobran y se trabajan. Partiendo de la base que un letrado de guardia, bueno, estamos hablando de cobrar, pero realmente si nos vamos al artículo 30 de la ley, no cobramos, nos indemnizan. Y nos indemnizan con la maravillosa suma de aproximadamente 180 euros que nos acaban de subir actualmente. Por 24 horas. Por 24 horas, claro. 24 horas contado, pero de ya, guardia. Pero ya no es eso. Si asistes. Seguidas. Y de oportunidad, ¿eh? Y si asistes. No, pero ya no es solo eso. Quiero decir, sí, es que para ponernos un poquito en situación de realmente lo que significa esto, que además parecen cosas que vamos completamente al detalle, pero ¿por qué se están mirando en esta cosita aquí tan pequeña? Vamos a ver. Es que resulta que un letrado de oficio, en Andalucía concretamente, se le está pagando de media, el precio medio de los asuntos, según baremo, es de aproximadamente 105 euros después de una subida de un 4%, o pretendida subida que se acaba de hacer a principios de año. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevaba sin actualizarse el IPC? Tuvimos una bajada que se compensó y, o sea, realmente tenemos menos poder adquisitivo ahora que hace 10 años. En realidad nos quitaron. Ciertamente. Nos quitaron, después nos lo devolvieron, haciendo pasar por que nos subían. Y no, es que ese porcentaje que nos quitaron, nos lo devolvieron. Claro, si hacemos la idea, entonces comentabas, Pablo, que son aproximadamente 105 euros en Andalucía. En Andalucía, a dividir entre 24 horas al día. Claro, para el total del asunto, o sea, quiero decir, podemos estar hablando, que te digo yo, de un procedimiento ordinario civil que lo mismo tarda lo mismo 5 horas en hacer la demanda, que lo mismo tarda 20. Y tanto que tardas 20 y días puedes llevarte 10 con una demanda de oficio. ¿Y cuántas veces tienes que hablar con el cliente? Porque la responsabilidad del letrado es la misma en un asunto de oficio que en un asunto particular. Es la misma. Entonces, obviamente hay que trabajarlo igual, aunque está esa percepción, ¿no?, de los abogados de oficio, pero bueno. Y aparte, pero es que aparte de todo, más aún, es que no me lo quiero dejar en el tintero. Es que cuando recalco Andalucía es Andalucía, porque es que no es igual en todas partes. Tenemos la zona ministerio, tenemos los sitios con competencias transferidas y nos encontramos con situaciones tan kafkianas que el mismo trabajo, o sea, el mismo expediente, por ejemplo, lo que estamos hablando, un verbal en civil, te sale a lo mismo aquí a 100 euros, y en el País Vasco te sale a 300, en Galicia te sale a 200 y a lo mejor en Madrid sale a 150. Claro. ¿Por qué? Porque si es el mismo trabajo. Pues en ese caso hubo una comparecencia, ¿no?, si no recuerdo mal, del señor consejero de Justicia, donde venía a decir que fue el 3 de marzo, ¿verdad? Creo que sí. Quiero recordar, donde venía a decir que, bueno, no cobraban más los abogados porque de Andalucía en comparación con los del País Vasco, porque al igual que un fontanero de Andalucía no cobra igual que un fontanero del País Vasco.
sea, la excusa que no... Claro. Y eso justifica un 300% de diferencia. Exacto, eso justificaba... Un sí, 300%. parece ser. Sí. Eso parece. Es que los atascos no son iguales en el País Vasco No. de fregadero que en Andalucía. Bueno, y el Mercadona yo creo que cuesta igual en Andalucía que en el País Vasco, pero bueno, no... No he tenido el gusto de comprobarlo, pero si vosotros lo decís, yo me lo creo. Un momentito que nos vamos a publicidad. Volvemos en unos segundos. PJ Abogado, despacho especializado en temas de familia, penal e inmobiliario. Aquí cambiamos las reglas del juego y el protagonista eres tú. Primera consulta gratuita. Nos tienes a tu disposición en Avenida de las Ciencias 36, Portal 5, Segundo A, en el móvil 654-168-678 y en la web www.bjabogado.com. En Comunica Vídeo queremos que tus clientes potenciales conozcan tus productos y servicios, que sepan por qué puedes ayudarles. Mejoramos tu imagen de marca y damos ese valor añadido que estás buscando. Pones la idea, nosotros hacemos el resto. Eres nuestra inspiración. Para sus grandes momentos y eventos, Balbino Bernal, la mejor boutique para el hombre actual. Balbino Bernal, moda y elegancia al mejor precio. Visítanos en Centro Comercial Lagos, en calle Sierpe 78 y ahora también en Centro Comercial Aire Sur. Los mejores servicios para tu perro o gato lo encontrarás en la clínica veterinaria Parque Centro. Asesoramiento cercano y diferente, medicina convencional y alternativa, como la acupuntura, medicina tradicional china, alimentación natural personalizada, porque cuidando la salud de los animales, protegemos la salud de las personas. Clínica Veterinaria Parque Centro, tu mascota en las mejores manos. Lo que pretendo con mi poesía es ofrecer un camino para todos aquellos que buscan un nuevo amanecer y que algún día ocurra la rebelión de los sentidos. Pretendo ser una invitación a la vida. Y luego fundamentalmente se consiguen en la página web de la editorial, que es hilosdeemociones.es. Bueno, pues después de estos minutos de publicidad, continuamos con Guiomar Domenech y con lo que nos venía relatando. Pues sí, nos quedamos en que hay ciertas actuaciones que estamos los abogados, en el turno de oficio en este caso, obligados a realizar. Una de ellas, por ejemplo, es lo que ha dicho nuestra compañera, el recurso de reforma. Estamos obligados. Es un trabajo a realizar obligatorio y estamos a expensas de cobrarlos, cuando lo cobremos, según el fallo que dicte su señoría. Es decir, si lo ganamos, que raro es, porque resuelven normalmente, tiene que resolver el mismo juez, entonces no se va a salir de donde ha estado, no lo cobramos. Y si no lo estima y lo ganamos, sí lo cobramos. Si nosotros hacemos un trabajo, tenemos que cobrar por el mismo trabajo. Igualmente, cuando a nosotros nos designan a los clientes de oficio, la Junta de Andalucía, nos indemnizan con una cantidad. Esa indemnización después se ve sometida a que al justiciable se le conceda la justicia gratuita, que no nos enteramos. O sea, a nosotros nos da el cliente la Junta de Andalucía y no nos informa de si le han concedido o no la justicia gratuita. Entonces, si no se la han concedido, nosotros tenemos que buscar al cliente y decirle, usted, páguenos. ¿Y dónde está el cliente? Vamos a buscar, o sea, algunos es imposible encontrar. Pero si alguno tú lo llamas para decirle que tienes que prepararte el juicio, llamas si hay teléfono, si hay teléfono. Y claro, que tengo el juicio, que es que yo creo que tenemos muchas posibilidades y no aparece. Oiga, usted es el que me manda a mí, al cliente, usted tiene los medios, usted cóbrele. No puede ser así. Igualmente, esta función que se quita de encima la Junta de Andalucía y encima los precios, de las cuantías de lo que nos indemniza la Junta de Andalucía es muy pequeña. No tenemos una actualización de esos precios acorde al IPC, como las pensiones, las nóminas, el salario mínimo interprofesional están congeladas y aparte algunas
se han acortado muchísimo. Hay procedimientos que tú no puedes justificar hasta que no terminas. Y cuando has terminado, te dice el justiciable, no, que ya no quiero hacer, que lo quiero retirar todo. Y como no tienes el final, la resolución final, la Junta no te lo paga. Y tú has hecho 2 años de tu vida un trabajo para una persona. Eso también... Junto con la actualización del IPC. Que esa junto es otra, con ¿no? la actualización del IPC. Mi compañero también tendrá que decir sobre la... habilitar las partidas presupuestarias destinadas, ¿no? Sí, aquí hay varias cosas. Al pago de los letrados. Sí, realmente aquí hay varias cosas que además vienen a colación de lo que tú has dicho, Guimar, porque es que, bueno, al hilo de lo de los recursos de reforma, por ejemplo, la gente tiene que saber que nosotros el número de recursos que podemos poner y que se nos retribuyan, vamos a decir se nos retribuyan, que esa va a ser otra cosa, está limitado. O sea, Está limitado. hay un determinado número de recursos que tú puedes poner en una instancia y realmente conforme a tu lex artis, digamos, los debes de poner en defensa del cliente. Sin embargo, a lo mejor, por ejemplo, de recurso de reforma te van a pagar uno. Pero si tienes que poner más de uno en la instancia, que además es probable que te desestimen, porque como tú has dicho es un recurso no devolutivo, pues no lo cobras. Además, Las inasistencias, las suspensiones de juicio, no las cobras. no las cobras tampoco. Te vas a juicio y no las cobras, se ha suspendido y te puedes ir 3 veces y no las cobras. O cuando te Así toca un cliente que está detenido en prisión y tienes que ir a prisión a prepararte el juicio con él, solo te pagan 2 asistencias. ¿Tú cómo preparas con un cliente en el locutorio 2 veces un procedimiento penal? No puedes, te estás limitando. Sí, sí. Y aparte, ha habido otra cosa que tú has mencionado también, que lo llevamos diciendo realmente durante todo el programa y a lo mejor para nosotros ya es una cosa muy natural, pero Sí. alguien que nos esté escuchando desde fuera a lo mejor están diciendo, ¿por qué está diciendo esto? No estamos hablando de retribución en ningún momento, estamos hablando siempre de indemnización. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que cobran los letrados de oficio, indemnizaciones y no retribuciones. Es decir, es como si no estuviéramos trabajando, es como si realmente en vez de... Indemnización que además tributa. Tributa. Excepcionales no tributan, pero en este caso excepcional, ¿no? Excepcional encima Exactamente, tributan. Se le da un nombre y luego se le da un tratamiento fiscal conforme a una percepción de una naturaleza diferente, que sería realmente una renta, una renta de trabajo o un rendimiento de una actividad económica. Eso, a ver, no tiene sentido. O vamos a llamar a las cosas por su nombre, o estás trabajando o no estás trabajando, porque realmente llamando a la indemnización, lo que estás es asimilándolo, por ejemplo, a la tarea que haría el miembro de una mesa electoral en un día de elecciones. A ese se le indemniza por las molestias, pero oiga, es que esto no son unas molestias, es que esto realmente es un trabajo. Y Laborioso. Laborioso y que además básicamente se ha universalizado. Y una titulación. Y es que, claro, Es que tú para ese trabajo. Es que tú eres un licenciado, ahora graduado, tienes máster, tienes títulos, te formas en cursos. Oye, que nos estamos continuamente formando para realizar nuestro trabajo y actualizando continuamente. Y sostienes un despacho, con una mutualidad. La mutualidad, para quien no lo sepa, la mutualidad de la abogacía es el equivalente al autónomo normal que tenga el autónomo que monte una empresa, similar. Específico de la abogacía. Específico para la abogacía, pero es lo mismo. Si me permitís en este punto, me gustaría también escuchar a nuestra compañera, presidenta de JAI, Pablo... Mi presi. Tu presi, ¿verdad? Bien la conoces. Presi. Esther Aguilera, ¿verdad? Sí. Entonces, ella nos habla de la conciliación, un tema muy importante. Así que, si viene bien, paso audio. Yo cuando me preguntan cómo concilia la abogacía, pues siempre digo que la abogacía concilia muy mal y muy poco, porque aunque a todo el mundo se le llena la boca con el derecho a la conciliación, la verdad es que luego nos bajamos al detalle, nos bajamos a la legislación y resulta que tenemos una legislación absolutamente raquítica para regular el derecho de la conciliación de la abogacía. Prácticamente están 2 artículos que brevemente voy a analizar, que es el artículo 188 de la suspensión de las vistas y el artículo 134. Para suspender una vista, un abogado tiene que morirse
que es un detalle que nos suspendan los juicios cuando nos morimos, por enfermedad, imposibilidad absoluta o baja por maternidad o paternidad. Pero eso sí, siempre supeditado a que el letrado de la Administración de Justicia, a su juicio, considere que está justificada suficientemente esa solicitud. Conocemos muchos, y todos los conocemos, casos de compañeros y compañeras que han estado gravemente enfermos con enfermedades crónicas o con graves traumatismos después de un accidente, a los que no se les ha suspendido las vistas. Y también conocemos compañeros que tienen a los hijos ingresados en un hospital o a un padre ingresado en un hospital gravemente enfermo y no se suspenden las vistas porque es de una parquedad el artículo que es imposible la conciliación. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Pues pedir favores a otros compañeros, pagar a otros compañeros y al final resulta que seguimos la abogacía llevando la mochila o sosteniendo lo que es la Administración de Justicia. Otro caso que llama muchísimo la atención es el artículo 134. Los plazos que establece la ley son improrrogables y en este artículo ni siquiera se establece un número clauso de posibles suspensiones, sino que queda en cualquier caso, como dice, salvo en casos de fuerza mayor, que a juicio en este caso, pues como dice, del secretario judicial. Es decir, que si usted tiene un plazo, tenemos un plazo de una contestación a una demanda y su hijo está gravemente en un hospital o se le acaba de morir su padre o su madre, salvo que el secretario le dé el visto bueno, el plazo está corriendo. A mí me parece que es... hoy en día no tiene ningún sentido este artículo, que este artículo tenía que estar regulado de una manera en la que se recogieran todos aquellos supuestos en los que un letrado o letrada por causas personales pudiera estar imposibilitado, pero ya no solo por enfermedad, sino por todo lo que venimos manifestando, para que esos plazos se suspendan. Porque si eso no es así, que no me hablen del derecho a la conciliación en la abogacía, porque no existe. Y otro derecho que para nosotros es fundamental es el derecho a la desconexión digital. Nosotros a través del SNE estamos atados al ordenador y al despacho los 365 días del año. Que sí, que nosotros tenemos una serie de días al año en los que son inhábiles, pero es que incluso en esos días recibimos citaciones por SNE. Yo en concreto recibí una notificación por SNE el Jueves Santo. No era urgente, no era penal, pero yo lo tenía en mi correo electrónico. Y luego tenemos que recordar que además el derecho penal, cuando está en la fase de instrucción, son hábiles los 365 días. Y por lo tanto nosotros tenemos que estar atentos los 365 días. Entendemos que tiene que haber una manera en el que un letrado, una letrada en un momento determinado decida durante X días que no necesita o que tiene derecho al descanso y que no se le notifiquen, lógicamente con su regulación, un número de días al año, pero que nos permita desconectar de verdad, porque si tú estás de vacaciones y te están notificando sentencia o te están notificando de la fase del procedimiento penal, yo no veo la desconexión por ninguna parte. Bueno, pues ahora sí, nuestra compañera Esther Aguilera, presidenta de la Asociación AJAI, ha abierto el melón. Cuando decíamos al principio que esta manifestación del 27 de abril no iba solo del turno de oficio, también iba de la abogacía. Bueno, pues ella ha puesto las carnes, las brasas, ¿no? Digamos, mucho que hablar aquí, ¿no? De nuestro trato, de cómo nos sentimos y por qué nos vamos ahí el 27, ¿no? Allí a decir, ya está bien, ¿no? Sí, la verdad. Pues sí. Venga, contadme. Hombre, creo que huelga decir a estas alturas que realmente la Administración de Justicia, con respecto a los señalamientos y demás, es una pisonadora, quiero decir. No hay manera de dilatar las cosas, salvo eso que estábamos diciendo, de fuerza mayor, y se han llegado a ver situaciones absolutamente increíbles, que, o sea, nosotros las conocemos porque estamos metidos en el mundillo, pero si se lo cuenta a una persona de fuera y no se lo cree. Por ejemplo, hace no tanto
la compañera Amparo Martínez de Defenda, que tiene además conocimiento de tiene conocimiento de un caso, o ha tenido conocimiento de un caso de un compañero que literalmente estaba en su lecho de muerte, literalmente, y no le suspendían plazos. Y hubo compañeros del despacho que tuvieron que asumir esos plazos. Hace no tanto ha salido también el caso de otro compañero de Madrid, creo que era Juan Manuel Maillo, que está en la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid, y que de hecho, que yo sepa, va a estar en la concentración, que hace pocos días subió una foto que estaba en la cama del hospital esperando ¿en urgencia? Bueno, en este punto es importante que nos pongan el vídeo de Guiomar, que aquí también tiene ella que decir, porque yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Uno podemos estar contando y verdad, y parecen increíbles, pero vamos a verlas como tratan a una letrada cuando acaba de ser mamá y pide suspensión porque acaba de nacer su bebé, ¿no? ¿Qué días tenía tu bebé, Guiomar? 10 días. 10 días, ¿no? Era un juicio de familia, ¿verdad? 10 días, con cesárea abierta. No tenemos, las abogadas no tenemos baja maternal. Porque tenemos que cumplir plazos. Porque tenemos que cumplir plazos y porque no existe. La baja maternal tampoco la... Así asisto yo de guardia cuando tengo que conciliar. Así, con mi hija sentada en el estrado firmando y declarando con procedimientos de violencia de género. Sí, esto es realmente la conciliación familiar. Esta soy yo, pero es que pueden ser muchísimos compañeros. Cierto. De hecho, en este juicio yo le dije a su señoría que me lo tenía que suspender, no solo con argumentos de base, sino que tenía una cesárea abierta, que no me podía mover, y veis como tengo el bebé, que son 10 días, y con la cesárea drenando y dándole el pecho también, incluso. Entonces, imaginaos qué triste es que eso no pasa. Porque si tú quieres hacer tu trabajo y hacerlo y llevarlo muy bien, operador jurídico, solamente creo que nos lo hacen a nosotros y a los procuradores. Sí, entonces que tú lo quieras hacer porque tú lo quieras hacer, porque tú dices yo lo hago por el cliente, porque los plazos, porque la justicia va muy lenta, pues tú lo haces. Pero que tú tengas una baja laboral y que el juez te diga que no, que le da igual, que me hubiera pensado el día que me pongo de parto, cómo me pongo de parto, cómo acaba la cesárea, cómo está mi hijo, y encima no se presente el día del juicio y manda un sustituto. Esto realmente es indigno de un país de la Unión Europea que se supone avanzado, pero es que es indigno de cara a los profesionales, incluso de cara a los clientes. O sea, quiero decir, mi cliente me tuvo que llevar, a mí me dice, pero ¿cómo vamos a ir? Que te lo tienen que suspender. No, nos tenemos que ir, que si no pierdes todo. A los 10 días de haber tenido a su bebé, terrible. A mí también me pasó algo parecido. Me pusieron a ver que recuerde, notificaron un recurso, me notificaron una guardia y me pusieron un juicio y no me quitaron nada. Mi fecha prevista de parto, me tuve que buscar la vida. Y es que eso, el problema que teníamos antes es que íbamos, lo contábamos y siempre había un caso peor. ¿Sí? Pero ya no, creo que por eso, como hablábamos al principio, ¿no? El COVID fue un antes y un después, porque ya ya es que fue el colmo, ¿no? Cómo nos trataron allí. Y es donde dijimos, vamos a contar nuestra verdadera realidad, porque estamos siempre trabajando, intentando sacar trabajo, no nos conectamos, y hay que conectarse es lo que tú dices, Rosalía, que en realidad al final las redes han sido las que nos han unido para mostrarnos, porque hemos conocido por compañeros por redes, otros porque nos ha llegado directamente porque son compañeros que nos tocan directamente, o otros por otros compañeros, y nos han ido uniendo, y entonces esa unión es la que hace que los abogados españoles, los abogados que pertenecemos al turno de oficio, que lo hacemos por devoción y vocación. Muy claro, devoción y vocación. Que no se debe confundir con altruismo. No se debe de confundir con altruismo, con indemnización. Pero bueno, este trato lo reciben tanto los abogados del Exactamente, como los que no son. Exactamente. Esta manifestación hay que dejar claro
que no solamente va del turno de oficio, sino que también es de la dignificación de la abogacía. Bueno, a todo esto, no sé si estaréis al tanto del tema de la salud mental. Sí que estamos al tanto. Sí que estamos al tanto, 2 meses. Que tiene que saber la audiencia que los abogados mutualistas de la mutualidad de abogacía tenemos derecho a 2 meses de baja por enfermedad mental, por depresión, a lo largo de toda nuestra carrera profesional. Repito, toda nuestra carrera profesional. En 2 meses, yo creo que de una depresión, a lo mejor con un poco de suerte, empiezas a salir, cuando no directamente te supone algo crónico. Vamos, y aparte de que no se nos han reconocido ciertas enfermedades enfermedades cardíacas, sabemos que tenemos una cierta propensión, sí, etcétera. El toquecito está dado. Sí, el daño ya está hecho, pero por lo menos que nos pongan un bastoncito para cuando nos estemos ahogando, digo yo. No, hombre, que para eso le pagamos mensualmente, vamos. Y no poco, ¿eh? No poco. 300 euros no es poco mensualmente. Y no poco, tampoco se puede. Pues abierto ese melón, ¿no? Con el tema de la conciliación, que tiene mucho que contar. Y eso es de toda la abogacía, pero es que no es el único tema, de entre las reivindicaciones además, que afecta a toda la abogacía. Porque Cuéntanos, Pablo. También llevamos otras cosas. Cuéntanos. Estamos hablando de temas de designaciones a favor de personas jurídicas, que ahora mismo no se contemplan. Estamos hablando también de, digamos, anclar o referenciar las cuantías para el acceso a la justicia gratuita al salario mínimo interprofesional, que ahora mismo no es lo que se utiliza el IPREM, que para el que no lo sepa es el indicador público de renta de efectos múltiples, que es otra cosa diferente y por lo general inferior. Bueno, vamos a reconocer que si, hombre, ya estamos en una situación en la que podemos llegar a tener un 60% de trabajadores pobres que cobran menos que un pensionista, pues esto hay que facilitárselo a la gente. Bueno, Pablo, un momentito, dame unos segundos que nos vamos a publicidad. Perfecto. BJ Abogado, despacho especializado en temas de familia, penal e inmobiliario. Aquí cambiamos las reglas del juego y el protagonista eres tú. Primera consulta gratuita. Nos tienes a tu disposición en Avenida de las Ciencias 36, Portal 5, Segundo A, en el móvil 654 168 678 y en la web www.bjabogado.com. En Comunica Vídeo queremos que tus clientes potenciales conozcan tus productos y servicios, que sepan por qué puedes ayudarles. Mejoramos tu imagen de marca y damos ese valor añadido que estás buscando. Pones la idea, nosotros hacemos el resto. Eres nuestra inspiración. Para sus grandes momentos y eventos, Balbino Bernal, la mejor boutique para el hombre actual. Balbino Bernal, moda y elegancia al mejor precio. Visítanos en Centro Comercial Lagos, en calle Sierpe 78 y ahora también en Centro Comercial Aire Sur. Los mejores servicios para tu perro o gato lo encontrarás en la clínica veterinaria Parque Centro. Asesoramiento cercano y diferente, medicina convencional y alternativa, como la acupuntura, medicina tradicional china, alimentación natural personalizada, porque cuidando la salud de los animales, protegemos la salud de las personas. Clínica Veterinaria Parque Centro, tu mascota en las mejores manos. Lo que pretendo con mi poesía es ofrecer un camino para todos aquellos que buscan un nuevo amanecer y que algún día ocurra la rebelión de los sentidos. Pretendo ser una invitación a la vida. Y luego fundamentalmente se consiguen en la página web de la editorial, que es hilosdeemociones.es. Bueno, pues aquí seguimos con Pablo y Guiomar. Seguís contándome esas reivindicaciones para el próximo 27 de abril. Sí, Rosalía, estamos hablando del tema de las reivindicaciones para toda la abogacía. Y una que nos quedaba pendiente y que entendemos que es de cajón y es de justicia, es el tema del reconocimiento de la figura del abogado y particularmente el del turno de oficio en el ejercicio de sus funciones como autoridad pública.
De manera que tengamos un escudo, una defensa adicional. Que ha habido compañeros, por ejemplo, que como hemos comentado antes, que fue agredido con un bolígrafo, ¿verdad? Creo que ha sido condenado, bueno, no me atrevo a decir los años, pero sí sé que ha sido años, porque le agredió a un compañero en casualmente, que es de la frontera, como estábamos hablando, y lo agredió con un bolígrafo. Claro, si fuéramos autoridad pública sería más pena, obviamente. Claro, y es que además no es nada descabellado. O sea, cuando se pidió para los profesores, bueno, de primaria, secundaria, instituto, en general, al profesorado en general, frente por aquellas cosas de las agresiones de los alumnos, incluso a lo mejor de los padres, nadie dijo absolutamente nada. No, es que es razonable y lógico. A los médicos también se les ha dado. O sea, no es solo una cosa que se haya dado a los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ha habido otras profesiones que por su exposición al público, en situaciones un poquito convulsas o de riesgo, y que muchas veces, particularmente en las guardias, se pueden dar. Sí, de hecho médicos en guardia han tenido problemas y entonces, pues, oye, es lógico. A mí me pasó en una guardia un asunto bastante delicado y a tratar, mediático y demás, y me tuve que esperar hasta las 3:30 de la tarde para salir por la puerta de atrás, escoltada, para evitar una posible agresión por parte de personas que estaban allí esperándome por hacer mi labor profesional, porque yo lo que hago es mi labor profesional. Si me lo quiero llevar a casa o no me lo quiero llevar a casa, pero tengo que trabajar y hago mi trabajo y tengo que hacer mi labor, abogada del turno o como abogada particular. Soy abogada, entonces hay que hacer su trabajo. Lo que no nos podemos es exponernos como liebre y no tener ninguna protección. Bueno, y eso enlaza, aparte de todo, también lo que tú has dicho del trabajo como abogada. Es como abogada, es como jurista, pero es que aparte de eso, y eso sí puede ser más específico del turno, está el tema de la carga burocrática, de la averiguación de datos, etcétera, de cara a la concesión del beneficio de justicia gratuita. O sea, nosotros tenemos... Es otra reivindicación más, ¿verdad, Pablo? Exactamente, es otra reivindicación. La reducción de esa carga burocrática. Es que soporta el somos juristas, no somos administrativos. Entonces, ¿yo a qué me dedico? A ver los datos de los clientes que no tengo ni idea, o a hacer mi labor profesional a la que me he especializado. Entonces, somos psicólogos, somos administrativos, somos abogados, somos de todo. Pero realmente somos expertos solamente en la asistencia jurídica. Los demás tienen sus campos y nosotros estamos, digamos, obligados de alguna manera a, aquello que dicen de con estos mulos hemos de arar, tenemos que tirar con todo para adelante, y eso no puede ser. Y también por eso, otra reivindicación más que también va por toda la abogacía, que es que le pedimos a la administración que realice campañas de sensibilización sobre la figura del abogado. O sea, que se acabe quitando esa figura. O sea, da la sensación de que a veces la gente todavía piensa que el abogado es un fullero, que es además una persona... Un trápala, que además está a otros niveles y no le interesa realmente las cosas de su cliente, cuando lo cierto es que somos currantes como cualquier otro. Y vamos, ya es que tendríamos que irnos incluso a los números. En España ahora mismo hay colegiados 150.000 abogados, ¿vale? De los cuales no todos serán procesalistas o litigadores, porque a fin de cuentas esa es nuestra especialidad, el procesar, porque somos los que nos dedicamos a la sala. Habrá otros que se dediquen, que sea propiedad intelectual, que sea fiscal, tal y cual, que no tienen por qué venir a sala. Pero procesalistas seremos, a lo mejor esos 150, que podemos ser 140, 130 o 120. Sí, por poner un... Pues del turno de oficio somos más de 40.000. O sea, podemos ser 1/3 del censo. Hombre, creo yo que no estaremos tan desvinculados de la realidad cuando hacemos esto, y aparte de todo gestionamos cerca de 2 millones de asuntos, de expedientes judiciales al año. No es decir que hacemos uno de tanto en tanto. Y cursos reciclados. Y cursos, pero vamos, que nada más que con los cursos obligados que tenemos para la actualidad. Para mantenernos. Exactamente. Pero que caemos aproximadamente a 50 asuntos por letrado y año, en promedio. Uy, no. En promedio del turno, claro, sí, estamos hablando de 40.000.
y son 2 millones de asuntos. 153 euros creo que ponía. No, el número de asuntos, pero el número de asuntos... ¿El número de asuntos? En promedio unos 50 al año, de 40.000 y 2 millones, haces la división y te salen 50 al año. ¿50 al año cada uno? Claro. ¿Y te entran 50 al año? En general, de luego entra entre 40 y 50, dependiendo de las guardias y de lo que luego entre, pero sí puede llegar a entrar. Me voy a Jerez. Pues haría muy mal porque tienen menos guardias. Eso es otra parte. No, esa es otra. Nosotros antes teníamos muchísimas guardias y ahora y designaciones de oficio, las que están llegando curiosamente son por bajas de compañeros, por desistimientos o porque se salen del turno de oficio, es normal. Por la responsabilidad que se tiene. Es que se tiene demasiada responsabilidad para después cómo nos trata la administración, cómo nos trata el justiciable y demás. Entonces, curiosamente llegan esas designaciones de otros compañeros, no llegan nuevas. A mí se me están llegando nuevas, pero muchas. Ahora últimamente se está viendo muchas instrumentales para cobrar ayuda y cosas así. Divorcios y guardia de custodia de mutuo acuerdo están siendo muy habituales. Pero lo que has dicho de compañeros que desisten o que se dan de baja del turno, a veces hasta de la profesión, quiero decir. Claro, ya es que ya dan por desistido porque dices, yo ya no, es que mi cuerpo no puede luchar más. Y que no ha habido hasta ahora una expectativa. Y es que se tienen que dar cuenta que, bueno, si quieren decir, vosotros sois profesionales, vosotros os la veáis con la vuestra, oye, vamos a pensar que a fin de cuentas esto es una actividad efectivamente por cuenta propia, que el turno de oficio es voluntario, pero que si en una determinada demarcación resulta que el turno se come el 80% del mercado, que a mí me ha pasado estar en el colegio y hablar con gente del colegio y decirle, ¿tú cuánto crees que me entra a mí de turno de oficio el número de asuntos? Y en el propio colegio me han dicho el 75-80%. Lo curioso es que yo he hecho la estadística y es verdad. Y hay demarcaciones en las que la gente se tiene que buscar una actividad complementaria para poder subsistir. ¿Qué es lo que pasa? Sí, que es verdad. Que al final, si esto es un negocio, a fin de cuentas, o sea, si es una actividad de la que tienes que vivir y no vives, pues te tienes que buscar una alternativa. Si la alternativa no sale del seno de la propia abogacía, lo que vas a hacer es irte a otra actividad diferente. Esto ahora mismo no está suponiendo un problema porque afortunadamente hay bastantes letrados del turno en España. Por eso somos de vocación. Somos de vocación, pero es que ocurre... Pero la vocación no llena, pero queremos que nos la remuneren. Pero la vocación no paga la hipoteca. Exactamente. No paga la hipoteca, pero es que en un momento determinado va a llegar a acabar provocando la indefensión del conjunto de la ciudadanía, porque en el momento que ya está ocurriendo que la mayoría de los graduados en Derecho se están queriendo ir sistemáticamente a posiciones de lo más variopintas, que ya lo estoy comentando con colegiados nuevos de Jerez, dicen, de mi clase quieren ejercer 3 o 4. Y yo lo estoy haciendo, a lo mejor me dicen... Cuando yo estudiaba éramos más de la mitad de la clase. Sí, y además se identificaba estudiar Derecho con ser abogado, cuando hoy en día realmente tenemos que tener conciencia de que la abogacía es una especialidad más dentro del Derecho, que no es lo mismo que un registro, que no es lo mismo que un fiscal, que no es lo mismo que una notaría, que no es lo mismo que muchas cosas. Y lo que están haciendo con eso es desincentivar las nuevas altas de compañeros. Es que el censo de letrados, de esta manera... Si no hacemos nada, se va a empezar a reducir hasta que llegue a un punto en el que nos encontremos con la situación en que... Y es que el justiciable beneficiario de la justicia gratuita nos necesita. Absolutamente. Nos necesita. Mis 2 hijos me dicen, una de las veces me comentaron, pues mamá hace un trabajo muy chulo, como me acompañan a la guardia de comisaría y de juzgados, como habéis podido ver con la conciliación, pues hace muy bien el trabajo, a mí me gustaría ser abogado y me lo decían muchas veces, pero en la última guardia, que es la fotografía que habéis visto, el mediano, que tiene 6 años, me dice, ¿y tú has visto que mamá no duerme, que está todo el día con el ordenador? Así es. Ahora empiezan a crecer, empiezan a ver... La realidad. Bueno, yo creo que aprenden a decir demanda antes que mamá. Bueno, sí, porque claro, si ha vivido un juicio dándole el pecho, yo creo que ya lo ha pillado al vuelo. Yo creo que, claro, tiene que haber batido algún récord de precocidad de asistencia a sala o algo de eso. Claro, que ahora mismo aquí en un ambiente más o menos distendido nos reímos, pero realmente en el momento es un drama. Yo lloraba.
Yo lloraba porque como eso, cuando a mí me pasó, yo tenía un procedimiento contencioso en la que yo era la recurrente, un lunes. Y el domingo por la tarde, no se me olvida, era el puente de Navidad, de diciembre. El domingo por la noche manché y me fui para el hospital, me dejaron ingresada para hacerme el legrado por la mañana. Y yo tengo a bien acordarme de que tenía el juicio. Entonces llamo al juzgado, busco y demás, y le digo que es que estoy ingresada, que por favor que llamen al abogado contrario, que lo suspendan y demás. La respuesta de la funcionaria: ¿qué? Pues mándeme un FA. Digo, perdone, estoy en la camilla con la vía puesta, que me van a hacer un legrado. Lo primero que usted me... Yo después lo pensé, pero le dije, ¿cómo le mando yo un FA? ¿Qué FA? Si estoy aquí sola y mucho es que tengo el móvil, que mi marido ha ido a llevar a los niños al colegio y yo estoy esperando, que he perdido un bebé. Tuve que contactar con un compañero, cuando ya llegó mi marido, pedir algún documento, mandárselo por WhatsApp, ir a hablar con su señor y decir, ¿quién ha dicho esa barbaridad? Pues una funcionaria. Y entonces yo me sentí, porque digo, lo primero que tendría que haber dicho es, lo siento, perdona por tu pérdida y espero que el legrado te vaya bien. Voy a ver qué puedo hacer con la suspensión. Y punto, no te metas. Pero mándame un fax, ¿no? Mándame un fax y le digo... creo que eso es lo que decía antes, ¿no? Claro, es que no solamente nos ocurre a los abogados y a los procuradores. La salud mental. pues fíjate. Claro, es que esto a otro operador jurídico no le ocurre. No, nos ocurre solamente a nosotros. Creo que se han acostumbrado a bueno, búscate un sustituto. Y es que eso es otro grave problema, porque cuando nos dicen búscate un sustituto, no, perdón, es que el cliente o me lo han designado a mí, en el caso de turno de oficio, o el cliente me ha contratado a mí. Yo no puedo buscar un sustituto, por eso mismo estamos hablando. Confía en mí. Esto no es buscarme un sustituto como si estuviéramos... esto no es una pescadería que te cambio la dorada por la lubina. La obligación es personalísima, derecho. Es que es porque tú eres tú. ¿Te cambia el neumático mi hijo en vez de cambiarlo yo? No, perdona, que es que no es lo mismo. Es que tú has confiado en un profesional, lo has contratado y por todas estas cosas vamos el 27 de abril. Tengo que cortar, nos quedan 2 minutos para terminar el programa. Y agradeceros sobre todo que hayáis estado aquí esta tarde. Gracias a ti, por supuesto, y al gran equipo. Y recordar la manifestación del 27 de abril a las 12 de la mañana en Madrid, convocada por las asociaciones de abogados 14 y un sindicato. Espero que los colegios de abogados se unan a ella, ¿verdad? Algunos se van a unir. Ya se ha unido Madrid, ¿verdad? Ya se ha unido CAP. Valencia. Sí, CAP. Cartagena, me parece que también. Cartagena también. Y que siga habiendo esa avalancha para la defensa de la abogacía, de la dignidad, de la profesión, del turno de oficio, de todos los que nos dedicamos a esto, porque en el fondo repercute a todos. Rosalía, también decir que esto a lo mejor no se sabe porque es una cosa muy reciente, que también están surgiendo otras concentraciones espontáneas en otras localidades de España. ¿Un minuto nos queda, Pablo? Un minuto. Simplemente porque se sepa que, por ejemplo, Cádiz está intentando organizar su concentración, Vigo está intentando organizar su concentración en el mismo día. A nosotros nos gustaría que estuviera todo el mundo en Madrid, ¿no? Y si no es posible... Eso lo haremos más tarde, ya se verá, pero ahora mismo tenemos que centrarnos en Madrid. Madrid, 27. Unirnos todos a Madrid, no hacerlas ahora en cada uno en sus sitios. Yo ya tengo los billetes. Claro, yo también, estamos en ello. Nos vemos en Madrid. Con la conciliación. Muchísimas gracias a los espectadores de esta tarde, hemos pasado la tarde genial con nuestros 2 invitados. Muchísimas gracias. Y gracias a Estefano Rodríguez, a Francisco Carrizosa y por supuesto también a Aura Ponce, directora de la cadena. Gracias a todos.